Buenos días con todos. Hoy trataremos de responder a la pregunta si fue beneficioso o no la reforma agraria del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas desde un punto de vista político, económico y social. Para ello tenemos a los expositores Adela Acosta, Sergio Benítez, Valeria Carguancho y quien les habla, Agapito Taipacuña. Primeramente veremos los antecedentes. A mediados del siglo XX, el Perú estaba gobernado por la oligarquía. Esta oligarquía constituida por las familias con apellidos de gran peso en la sociedad. En esta época, los campesinos no eran considerados como dignos para tener sus propias tierras y tenían que trabajar en las tierras de los gamonales, que eran los hacendados que usurparon las tierras de los campesinos. En esta época, los campesinos eran considerados como esclavos. En el gobierno de Belaúnde, de 1962 a 1968, se dio por primera vez la reforma agraria, pero no fue ejecutada como tal debido al conflicto de intereses políticos, económicos y sociales de la época. El 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado, junto con las Fuerzas Armadas, dio un golpe militar al gobierno de Fernando Belaúnde Terry, con la excusa de la pérdida de la página número 11 del Acta de Talara. 6 días después, siendo el 9 de octubre de 1968, se proclama Día de la Dignidad Nacional, donde otorga la nulidad del Acta de Talara, de esta manera obligando a la IPC a no ejercer ningún derecho dentro del Perú. Además, se da inicio a la reforma agraria para el beneficio de todos los campesinos y la autoridad llegó a todos los rincones del Perú. Buenos días. Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado se dio la reforma agraria, donde llegó a todos los rincones del Perú. Su objetivo era repartir la tierra extraída de los gamonales hacia los campesinos de la manera más justa, con la finalidad de evitar que los campesinos se juntaran con guerrillas marxistas. Acá podemos resaltar el lema que utilizó Velasco en su gobierno: la tierra es de quien lo trabaja. También podemos ver que la reforma agraria puso fin a la servidumbre en el campo y en el latifundio de la costa. Podemos agregar que el día 24 de junio del año 1969 se cambió el Día del Indio por el Día del Campesino y se dio inicio a la formación de cooperativas. Velasco no entregó las tierras a los campesinos de manera individual. Él lo que hizo fue entregarlas en forma de cooperativas. Otra cosa que Velasco creó fue las empresas como Petroperú, Pescaperú, Siderperú. Velasco no permitió que la educación fuera lucrada y llevó a cabo en el año 1972 la reforma educativa. Este año se resaltó el uso del plan Inca, que se trataba de la integración de la igualdad a la sociedad. En este contexto surge la siguiente interrogante: ¿fue beneficiosa o no la reforma agraria del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista político, económico y social? Consideramos que la reforma agraria fueron beneficiosas en ciertos puntos, como la eliminación del Acta de Talara y de la eliminación de la esclavitud de los campesinos. Por otro lado, no fue beneficiosa, ya que podemos observar que conforme pasó el tiempo, la reforma de los campesinos llegaron al punto de quebrar. Buenos días. Ahora yo diré sobre cómo esto afectó en el aspecto político. La reforma agraria buscaba empoderar a las masas campesinas, convirtiéndolas en una base social amplia para el gobierno. Sin embargo, la reforma fue un fracaso político, ya que no logró afianzar un apoyo político sólido ni una participación efectiva por parte de los campesinos. Además, la reforma alteró la estructura de poder en el campo, generando tensiones y conflictos entre terratenientes, campesinos, militares y políticos. Como consecuencia económica, la reforma agraria implicó la expropiación de 10.5 millones de hectáreas, equivalentes al 56% de la superficie agrícola. Las antiguas haciendas se convirtieron en cooperativas o empresas asociativas. Y aunque se buscaba mejorar la productividad, la reforma agraria también tuvo efectos negativos como la descapitalización del agro, la falta de tecnología
la pérdida de conocimiento empresarial, la importación de alimentos más baratos, afectando a los pequeños productores locales, y el endeudamiento del Estado por las indemnizaciones a los expropiados. Buenos días, explicaré las consecuencias sociales. La implementación de la reforma agraria fue en parte exitosa, pero desde otra perspectiva resultó ser un completo fracaso. Por un lado, liberó a los campesinos de las ataduras serviles, ampliando así la ciudadanía peruana y logrando una integración sin precedentes en el país. Sin embargo, las propuestas productivas fueron utópicas y carecieron de sentido, generando un significativo retroceso en la productividad agraria. A pesar de poner fin a la hacienda oligárquica, Velasco optó por no distribuir de la tierra de manera individual entre los campesinos, siguiendo ejemplos previos a las reformas agrarias. Este enfoque, aunque entregó las tierras a administradores que nominalmente representaban al campesino, perjudicó económicamente al conjunto del campo, extendiendo la pobreza rural y generando desigualdades notables entre el campo y la ciudad. Durante el periodo militar, el- la reforma agraria, al entregar la tierra a través de representantes, provocó problemas económicos significativos y agudizó las dificultades sociales. Los supuestos beneficiarios se encontraban en situación de pobreza, lo que llevó al rechazo del modelo de reforma implementado por Velasco. En conclusión, debemos destacar que la reforma agraria no fue beneficiosa. Desde el punto de vista político generó represión, polarización y censura. En el punto político social no resolvió la pobreza rural y el agro se descapitalizó. Desde el punto de vista económico, la reforma afectó negativamente a las inversiones extranjeras. Además, podemos observar que tuvo un impacto muy negativo en este caso con los campesinos, ya que lamentablemente ellos no estaban preparados para lo que es la producción de las tierras. En este caso no tenían ni la capacitación ni la tecnología adecuada.